escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Alegría poder seguir desarrollando este precioso curso, el cual es un curso de bibliología que estamos realizando. La palabra bibliología, como lo habíamos visto anteriormente, se compone de dos palabras griegas. La primera es biblos, que significa libros, y viene la palabra Biblia, que significa lo mismo. La palabra Biblia significa libros, y logía, que significa estudio. Entonces, lo que estamos desarrollando es el estudio de la Biblia en sí, no de lo que dice la Biblia, hablando en sí de cada una de las doctrinas de la Biblia, sino de la formación del texto bíblico y de las doctrinas principales que nos presenta el libro de los libros, el cual es la palabra de Dios, conocido como la Biblia o las Sagradas Escrituras. En el día de hoy vamos a seguir hundando el tema de la profundidad de la inerrancia. Como estuvimos viendo la clase pasada, estuvimos abordando el tema de la inerrancia de la Sagrada Escritura, pero ahora seguiremos elaborando y desarrollando este tema, hablando lo que concierne y lo que nos muestra las Escrituras con respecto a la inerrancia en los autógrafos. Si bien, como aprendimos en la clase pasada, la palabra inerrancia significa que está libre de error, que no contiene error o que no puede errar, hay algo muy importante que también debemos entender, y es que la palabra de Dios es completamente libre de cualquier error. Cuando hablamos de que libre, completamente libre de cualquier error, que Dios comunicó todo lo que Dios quiso comunicar de sí mismo, de sus atributos, de su carácter al ser humano, y no se equivocó al traspasar esa información a los autores humanos. Y aunque los autores humanos conservaron su independencia, conservaron su personalidad y conservaron sus sentimientos, y escribieron la palabra de Dios utilizando sus propios métodos literarios, utilizando su propia cultura, su propio estilo de escritura, en cada uno de las palabras, en cada uno de los libros, aún de los libros más pequeños que tienen un capítulo o dos capítulos, como encontramos varios de los profetas menores, todos esos libros son palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios comunicó a los santos hombres de Dios, a los agiógrafos, todo lo que Dios quiso revelar, todo lo que Dios quiso inspirar, todo lo que Dios quiso exhalar, lo que Dios sopló, lo que Dios impulsó de forma perfecta, bajo la inspiración y bajo la supervisión del Espíritu Santo. Como vimos, la palabra inerrancia significa que está libre de error, que no puede errar, que en ningún momento cometerá algún error, se desviará ni izquierda ni a derecha, sino que todo lo que está dentro de la palabra, contenido dentro de la palabra de Dios, es verdad. ¿Por qué? Porque en ella nos revelan al Dios verdadero, el único Dios verdadero, el único Dios poderoso, eterno, bendito, fiel y verdadero. Si bien es importante saber que cada libro de la Biblia fue inicialmente redactado por un autor humano, y eso es muy importante. Cada uno de los 66 libros de la Sagrada Escritura fue redactado por un autor humano. Las únicas escrituras que fueron directamente creadas y escritas por el dedo de Dios fueron las tablas de la ley que Moisés bajó del monte Sinaí. Pero debemos recordar que cuando Moisés baja con las tablas de la ley, ve al pueblo que ha cometido un terrible pecado al levantar una imagen, haciéndose una imagen de Dios, la cual no representaba a Dios, ni era Dios, ni Dios jamás los mandó a hacer imágenes de Él, y lo estaban adorando. Dios, y al ver este terrible acto,
Moisés destruye, lanza a tierra las tablas de la ley y se destruyen. Es por eso que Dios cada vez y que habló, cada vez que inspiró a los agiógrafos, a los santos hombres de Dios, a escribir su palabra, Dios lo hizo de forma perfecta. Nunca debemos olvidar que es Dios el Dios perfecto, el Dios sublime, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Es aquel que nos regaló su palabra. Inspiró a los santos hombres de Dios para que ellos pudieran transcribir, y más que transcribir, para que pudieran escribir de su propio puño y letra lo que Dios quería comunicar a su pueblo. Si bien cada libro de la Biblia fue inicialmente redactado por un autor humano bajo la inspiración del Espíritu Santo, a estas obras originales, a cada una de estas obras originales se le denomina con un nombre específico, el cual es autógrafo. ¿Qué quiere decir la palabra autógrafo? Cuando estamos hablando de un autógrafo, quiere decir que es el texto original, ¿ya?, de el agiógrafo, del santo hombre de Dios que escribió la palabra de Dios. Me explico. La primera copia original, por poner un ejemplo, de Apocalipsis, ese fue un autógrafo. Y ese autógrafo fue escrito por un agiógrafo, el cual fue el apóstol Juan. Entonces, al entender esto, nos vamos dando cuenta que la palabra de Dios en cada momento y en cada instante que Dios quiso transmitirla a nosotros, a los seres humanos, para que la conociéramos, para que pudiéramos conocer más de Él y Él se revela a nuestras vidas, lo hizo por designio divino. ¿Qué quiere decir esto? Que el que toma la iniciativa siempre es Dios, y el que realiza este acto maravilloso de comunicarse a su pueblo y de establecer su ley y de revelar sus verdades a través de hombres santos, de santos hombres, de hombres que Él preparó, que Él apartó, que si bien eran humanos, eran falibles, eran pecadores, eran hombres comunes y corrientes, Dios los apartó, Dios los usó, y fue el Espíritu Santo el que supervisó y estuvo en cada momento con ellos, ayudándoles en todo momento. No hubo ni un momento en que el Espíritu Santo los dejara de ayudar, no hubo ningún momento en que el Espíritu Santo dejara de supervisar la redacción, la escritura de los santos textos bíblicos. Ahora, como estábamos viendo, entendemos entonces que los autógrafos son las primeras copias originales. Por ejemplo, el autógrafo de Primera de Corintios, la primera carta de Pablo de Primera de Corintios. Por poner un ejemplo, la Primera de Reyes, el autógrafo del libro de Reyes fue la primera copia del libro de los Reyes. Por ejemplo, la primera copia escrita por puño y letra de Daniel fue el autógrafo del libro de Daniel. Y el problema que suscita en esto, debemos entender entonces que los escritos originales, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, no las copias, sino los escritos originales de cada uno de los libros del Nuevo y el Antiguo Testamento, a eso se le denomina los autógrafos. A esos textos se le denomina los autógrafos. Si bien es importante entender que solamente los originales de cada libro de la Biblia se les llama autógrafo, solamente a los textos originales. Y ahora hay que entender un punto y un tema muy importante, es que lamentablemente no tenemos absolutamente ningún libro original, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Pero hay que entender que más que un problema, tenemos miles, pero miles de copias de cada uno de los diferentes textos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aparte que hay diferentes copias
que hay diferentes traducciones, por ejemplo la Vulgata Latina, que la vamos a ver más adelante, y las versiones de la Biblia más famosas, cómo se produce el texto bíblico, cómo se llega al término de canonizar cada uno de los textos bíblicos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero es importante que entendamos este tema y que cada uno de los textos originales, de cada uno de los libros originales, de los 66 libros de la Biblia, a eso se le llamó los autógrafos. Ahora, estos autógrafos que fueron escritos, originales, estos son los que están libres de error, estos son los que son completamente inerrantes e infalibles. Y debemos entender y también comprender que cada uno de estos textos, lamentablemente por el paso del tiempo, lamentablemente ninguno de estos textos fueron escritos en oro, porque si a lo mejor hubieran sido escritos en tablas de oro, estarían hasta el día de hoy, hubieran podido ser preservados, pero como fueron escritos, y Dios lo permitió así, porque también debemos entender eso, de que Dios lo permitió así, y también lo vamos a ver en la clase que viene, cuando empecemos a estudiar acerca de la preservación de la Sagrada Escritura, que es Dios el que las preserva, que es Dios el que las sostiene y Dios el que la mantiene a pesar de los siglos, de los milenios. Dios seguirá preservando su santa palabra. Si bien no existe ninguno de los libros originales, de los textos originales, de los 66 libros que componen la Santa Biblia, si bien hay muchas copias, y muchas copias que se acercan bastante al original. Y una de las formas que tienen los biblistas de saber cuál es el texto más fidedigno, cuál es el texto más cercano al original, siempre se ve y se analiza que tenga la fecha más cercana al original. Por poner un ejemplo, un libro del Nuevo Testamento, por ejemplo, uno de los Evangelios de Mateo, una de las copias que se tiene más cercana al original datan de 150 años. Y eso es muy importante porque mientras más cercana, porque hay unos que tienen 150 años, otros tienen 200, otros tienen 300, otros tienen 500 y otros tienen hasta casi 800 años. Entonces la más fidedigna, la más cercana al original es la más antigua, la más cercana al texto original. Pero si bien cada una de estas copias, aunque sean copias, si fueron copiadas por hombres, y estos hombres que copiaron estos textos sagrados, si bien ellos no eran infalibles y ellos no eran libres de error, Dios aún así sigue preservando su palabra. ¿Por qué? Porque es importante ver que estos libros originales estaban totalmente libres de error. Y es importante ver que al estar libres de error, estos fueron el resultado de la inspiración divina, de la supervisión divina del Espíritu Santo, el cual estuvo en el proceso de inspiración constantemente y estuvo al lado de los autógrafos, estuvo al lado de los agiógrafos cuando ellos estaban escribiendo los autógrafos. Dios, el Espíritu Santo de Dios estuvo en todo momento con ellos y estuvo supervisando cada uno, pero absolutamente cada uno de los ítems, de cada una de las palabras que ellos escribieron en estos libros santos. Ahora, en nuestros días, lamentablemente, no existe y no disponemos de absolutamente ninguno de estos manuscritos originales, porque sería imposible. No hay papiro, no hay papel, no hay pergamino que te pueda aguantar. Por ejemplo, si tuviéramos un original, por poner un ejemplo, de Génesis, ese original tendría al día de hoy, tendría casi 3.500 años, entonces no existe un papel que aguante tanto en el tiempo. Y es por eso que no disponemos de ninguno de los manuscritos originales. En su momento se hicieron copias de los documentos originales y poco después se realizaron copias de las copias. Esto es importante, que cada uno de los textos y de los textos sagrados que se preservan en los diferentes lugares, institutos, museos de la Biblia, cada uno de ellos son copias de las copias de las copias. Y esto es importante saberlo. No son completamente el resultado del texto original, pero hacer las copias de las copias de las copias tampoco los convierte en algo que sea
despreciable y en algo que sea completamente diferente a los escritos originales. Nunca debemos olvidar esto, que aunque hayan copias de las copias de las copias y sean diferentes copistas y cada uno de ellos que sean falibles y cada uno de los copistas que sean pecadores, falibles y finitos, aún así Dios sigue perseverando su palabra y la escritura. Es importante ver también lo siguiente, y es que cada vez que nosotros vamos a las escrituras, nos damos cuenta que si las leemos, si las analizamos, esto misma, al hacer un análisis de ella, nos vamos dando cuenta que en ellas está la palabra de Dios, que son textos vivos, no es un texto muerto. El Antiguo Testamento no es un texto muerto, el Nuevo Testamento no es un texto muerto. Y si nosotros llegamos al Evangelio, pudimos conocer a nuestro Señor Jesucristo, fue por medio de la palabra de Dios, mediante la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. Si las traducciones que tenemos hasta el día de hoy no fueran palabra de Dios, si fueran textos completamente diferentes y tergiversados a los originales, nadie podría alcanzar salvación mediante la lectura, mediante escuchar el bendito evangelio de salvación. Es por eso que a lo largo de los siglos, estas copias y las copias de las copias se fueron transmitiendo estas copias y numerosas traducciones de ellas. Es por eso que las doctrinas de la transmisión y la preservación del texto bíblico la vamos a ver más adelante, pero cabe señalar que el proceso de transmisión del texto bíblico tenía un evidente potencial para que se introdujeran muchos errores en el texto. Por ello, la doctrina de la inerrancia se limita solamente a los autógrafos. Cuando estamos hablando de la doctrina de la inerrancia, se limita solamente a los autógrafos. ¿Y cuáles eran los autógrafos? La primera copia original de cada uno de los libros de las Sagradas Escrituras. Si bien la doctrina de la inerrancia se aplica solamente a ellos, debemos entender algo que es muy importante, que a diferencia de los manuscritos originales y debido a la falible participación humana, las copias están sujetas a errores. Y eso es algo evidente. Y eso es algo que muchas veces nosotros nos damos cuenta con las versiones, porque ya ni siquiera nosotros prácticamente no tenemos copias de las copias, sino nosotros al leer, por ejemplo, leer una Reina Valera o la Biblia más moderna, la que son la OEL o la NBI, estas ya vienen siendo versiones, diferentes versiones. Ahora, a diferencia de los manuscritos originales y debido a la falible participación humana, las copias están sujetas a errores, puesto que las escrituras nunca hablan de que el Espíritu Santo supervisara la obra de los copistas. Pero, si a esto le añadimos que no contamos con ningún manuscrito original que permita confirmar la exactitud de las copias, podríamos caer en el error y podríamos decir o podríamos aparentemente creer o poder teorizarlo y creer que la doctrina de la inerrancia queda sin validez ya real, teniendo en cuenta que las traducciones como las copias no se realizaron bajo la inspiración del Espíritu Santo y que éstas también pueden estar sujetas a algún tipo de error. Pero no debemos de caer en eso. ¿Por qué? Porque si bien, y debemos ser muy sinceros para decir que cada una de las versiones con las cuales contamos hoy fueron traducidas de copias de las copias de las copias de las copias de las copias de los originales. Siendo sincero, esa es la verdad innegable. Pero no debemos llegar a creer que solamente, ya, no debemos llegar a creer que solamente al texto original era el único que estaba exento de error, sino que las versiones que tenemos hoy en día no debemos despreciarlas, no debemos de decir, no, las doctrinas que tenemos, las versiones que tenemos actualmente no son completamente palabra de Dios, sino que están llenas de errores. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque si nos hacemos esta pregunta y decimos, ¿cómo pues podemos confiar en las Escrituras si no contamos con el texto original?
para corroborar realmente si lo que está aquí, si lo que está en las versiones que tenemos nosotros el día de hoy de la Sagrada Escritura son realmente lo que decían en los textos originales que redactaron cada uno de los actores, de los santos hombres de Dios, de los agiógrafos, inspirados por Dios, pero debemos entender que aunque Dios ha decidido no extender el milagro de la inspiración a los procesos de copiado y de traducción, porque ahí hay otro punto, porque una cosa es el copiado y otra cosa es la traducción, las copias se realizaban, eran copias de las copias, eran en el idioma original. Me explico, una copia, por ejemplo, de Génesis, las primeras copias se realizaban en hebreo o en arameo, en el idioma original que fueron adquiridos, y después vinieron lo que son las traducciones, porque las traducciones son ya más allá, son más complejas de realizar. ¿Por qué? Porque las traducciones ya ni siquiera es en el idioma original en el cual fueron inspiradas y fueron escritos los autógrafos, sino que ahora, aparte de ser copias del original, ahora se tienen que traducir a otros idiomas que son completamente diferentes al idioma original en el cual fueron escritas. Esto es muy interesante porque aunque sea tan complejo y cada uno de estos procesos no es de la noche a la mañana, son procesos que fueron muy complejos, muy profundos y muy complejos, aún así Dios siguió y Dios sigue, y en cada uno de esos procesos Dios ha preservado su santa, bendita y eterna palabra. Es por eso que, aunque hayan sido procesos de copiado, procesos de traducción, Dios en su providencia, y no debemos olvidar esto, que Dios en su bendita y eterna y maravillosa providencia, sí ha preservado las copias y las traducciones para que éstas reproduzcan fielmente el contenido de los autógrafos originales. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él en su providencia, a pesar de que los copistas que realizaron las copias del original y las copias de las copias que le realizaron en los idiomas originales, que eran hombres que estaban llenos de errores, que eran hombres falibles, que eran hombres pecadores, aún así Dios, por su gracia, por su misericordia, ha permitido que el texto bíblico, hasta las versiones que tenemos hoy a disposición de nuestra vida, sean la bendita y eterna palabra de Dios. Aunque no sean el autógrafo, aunque no contengan el autógrafo original, sí siguen siendo y son la inescrutable, la maravillosa, la preciosa palabra de Dios. Si bien debemos ver también que, como vamos a analizar más adelante, los datos que hoy disponemos permiten afirmar a los eruditos intelectuales que cada uno de los textos o de las copias o de las versiones que tenemos a nuestra disposición el día de hoy actualmente tienen un porcentaje de error, pero casi ínfimo, muy pequeño. ¿Por qué? Porque las traducciones actuales se realizaron sobre un texto que representa más del 99% de los autógrafos originales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las copias, si bien se pudo perder algo en el proceso de copiado del original, y si bien se pudo haber perdido algo muy pequeño en el proceso de traducción a otros idiomas, aún así la veracidad, la pureza y la verdad del contenido es más del 99% de cada uno de los autógrafos originales. O sea, si habláramos en cifras duras, eso es prácticamente cuando hablan. Por ejemplo, se habla del 99,9, que es casi completamente perfecto. Si bien cada una de las versiones a lo mejor adolecen en alguna u otra cosa, debemos entender que es debido al proceso de
primero que nada, que son copias de las copias, y segundo, que son traducciones de diferentes idiomas, y tercero, que son versiones, diferentes versiones de la Sagrada Escritura. Pero aún así, aunque sean diferentes versiones, mientras sean la palabra de Dios, mientras tengan el contenido de los 66 libros de la Sagrada Escritura, sí son palabra de Dios. Ahora, es importante también entender que las traducciones pueden cotejarse fácilmente con un texto crítico para confirmar cuán fielmente vierten los autógrafos bíblicos. O sea, cada una de las versiones tiene más del 99% de veracidad del contenido original que había en los autógrafos. Pueden haber diferentes discrepancias, pueden haber algunos pequeños errores de traducción, sí lo pueden haber, pero en el global, el contenido global, más del 99% de las versiones que tenemos el día de hoy en nuestras manos son palabra de Dios. Ahora, pues puede decirse que como tales las copias y traducciones reproducen fielmente, pero muy fielmente, a pesar de que pueden haber pequeños y minúsculos errores, pero reproducen fielmente la inerrante palabra que consignaron en su origen los escritores divinamente inspirados. Y ahora, el proceso de copia, nunca debemos olvidarnos que, supervisado por Dios, preserva la inerrancia de la Sagrada Escritura en las traducciones y pueden llamarse palabras de Dios, siempre que reflejen fielmente el contenido de los autógrafos originales. Ya viene el tema que en este mundo que estamos viviendo hay muchas versiones que lamentablemente hay diferentes. Hoy día están sacando Biblias hasta para homosexuales, Biblias hasta para diferentes tipos, Biblias para niños, Biblias para esto, Biblias para mujeres, pero debemos entender que la Biblia, la palabra de Dios, los 66 libros, no se distribuye para un grupo étnico o para un grupo racial o para un grupo etario, sino que se divide, no se divide, sino que es un ente completo y es toda la revelación completa, perfecta que Dios quiso entregar Dios al hombre y revelarse al ser humano como Él es y revelarnos todo lo que Él quiso que nosotros supiéramos de Él, todo lo que nosotros necesitábamos para poder conocerle a Él, a nuestro Dios eterno, con nuestra mente finita, porque no podremos conocer jamás a cabalidad a nuestro Dios, porque Él es un Dios eterno, supremo, Él es omnisciente, omnipresente, Él es un Dios infinito, y nuestra mente, que es finita y es muy limitada, jamás podrán comprender y conocer a plenitud a nuestro Dios ilimitado, si bien Él en su maravillosa revelación nos ha mostrado todo lo que nuestra mente es capaz de entender y comprender y poder conocerle al Dios de verdad, al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Hay algo importante también que debemos entender, y es que los autógrafos, cada uno de los autógrafos, por una u otra vez, o por una u otra circunstancia, lamentablemente se perdieron. No existen autógrafos originales, pero Dios permitió, nunca debemos olvidar de esto, que Dios es el que permite, y la providencia de Dios, aunque parezca que las cosas están perdidas, porque uno podría decir cómo Dios permite, si era su palabra genuina, perfecta, inerrante, los autógrafos, las creaciones originales, los textos originales de la Sagrada Escritura, cómo Dios permite que se pierdan o cómo Dios permite que se destruyan. Pero Dios así lo permitió porque Él sería el que iría preservando las Escrituras a lo largo de los días, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos y a lo largo de los milenios. Dios ha preservado su escritura, Dios ha preservado su palabra y la seguirá preservando hasta que Él venga, ya sea en un rato más, en un día más, en un siglo más o en un milenio más, que solamente Él sabe cuándo vendrá, pero cuando llegue ese día, Él la seguirá preservando hasta el final de los tiempos. Y es importante que podamos entender que cada uno de los autógrafos, las copias originales que contenían la palabra de Dios completamente perfecta, completamente inerrante,
el porcentaje que se perdió de esa inerrancia, de ese porcentaje que se perdió en la copia y en la transmisión a otros idiomas, en la traducción a otros idiomas, fue prácticamente nada, un margen de error muy pequeño. Es por eso que debemos entender que en la palabra de Dios, y esto es muy importante, hay muchas cosas, y eso va a depender en cada idioma que haya sido traducida la Biblia, que hay muchas cosas que parecieran que la palabra de Dios se contradice o que contiene errores, pero el problema ahí no es en sí de la palabra, sino el problema es de que a lo mejor hubieron algunas malas traducciones. Pero aún así, aunque hayan habido algunas malas traducciones o algunas palabras que a lo mejor no se hayan traducido con la exactitud que debían haberse traducido, debemos entender que aún así sigue siendo palabra de Dios y Dios sigue preservando su palabra. ¿Cuándo dejaría ser? ¿Cuándo dejaría de ser palabra de Dios? El día en que cada uno de esos textos, cada uno de los textos bíblicos que fueron copias de los autógrafos originales le comiencen a cambiar, añadir o a quitar al texto bíblico. Ahí recién dejarán de ser palabras de Dios porque serán una palabra adulterada y no serán palabras de Dios. Si yo le empiezo a sacar cosas que Dios condena, si yo le empiezo a sacar y a hacer traducciones y le empiezo a sacar cosas que a lo mejor a cierto grupo no le gusta o le molesta y yo las traduzco deliberadamente de otra forma y no como el texto original como, como las copias ya me la han presentado esas palabras y yo de forma deliberada las omito, las borro o las traduzco con otras palabras, ahí sí estoy adulterando la bendita y eterna palabra de Dios. Por eso que hay un ay para todo aquel que le añada y para todo aquel que le quite a la bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca debemos entender que es de Dios y Él es el que la guarda y Él es el que la preserva. Muchos han querido destruirla. Hay países que queman las Biblias y te puede entrar lo que sea, pero menos una Biblia. Si entras con una Biblia, eso es prácticamente como un delito, pero de los más terribles, como que es peor que traficar drogas para ellos. Pero debemos entender que aunque gobiernos enteros, que imperios enteros la hayan tratado y la hayan querido borrar de la existencia, la palabra de Dios permanece para siempre y seguirá para siempre por los siglos de los siglos, porque la palabra de Dios, el Señor eterno, el Señor Dios todopoderoso, es el que la guarda, el que la cuida y el que la preserva. Debemos también comprender lo siguiente, que si bien en las escrituras en ocasiones encontramos textos que aparentemente contienen errores, aparentemente, debemos de recordar que las escrituras fueron escritas hace miles de años, en culturas diferentes a la nuestra y en estilos literarios diversos y siguen siendo la palabra de Dios. La doctrina de la inerrancia no supone que haya que excluir las leyes normales del lenguaje en la Biblia, porque en la Biblia se usan frecuentemente cifras aproximadas. También en la Biblia se usan a veces números redondos, pero estos no deben considerarse errores. Por ejemplo, hay afirmaciones científicas imprecisas que nosotros podemos encontrar en la Biblia, pero tampoco son errores, sino que son expresiones normales del lenguaje corriente que los autógrafos utilizaron, que los agiógrafos utilizaron al escribir el texto original, cuáles eran los autógrafos. Y esto mismo se aplica a declaraciones relacionadas con distintas palabras. Y por otra parte, la inerrancia no demanda el uso de terminología técnica o científica, porque cuando Dios le comunicó verdades evidentes al hombre, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios comunicó todo lo que Él quiso comunicar. Dios cuando inspiró la Biblia, no la hizo,
nos la inspiró con el propósito de que nosotros alcanzáramos, por ejemplo, conocimiento nuclear, un conocimiento de biociencia o un conocimiento de ciencia muy avanzada o muy compleja, sino que Dios reveló solamente todo lo que Él consideró que era necesario en un lenguaje común y corriente para que los hombres de aquel tiempo pudieran comprender y entender lo que Él quiso revelar. Y es por eso que los autores bíblicos no pretendían dar descripciones o explicaciones científicas con sus relatos. De hecho, en muchos casos el lenguaje técnico de su día hubiera sido erróneo, pero sin embargo, el modo en que estas cosas se declaran en las escrituras se corresponde con la realidad. Aunque se exprese en un lenguaje normal, un ejemplo perfecto de esto es, por ejemplo, Job 26:7, donde se dice que Dios cuelga la tierra sobre la nada. Y aunque no es una forma de expresión científica, no obstante, tampoco está errada. ¿Por qué? Porque a los hechos se refiere. Lo que describe Job es que en un tipo de lenguaje preciso y específico está haciendo una declaración, pero no lo está haciendo desde el punto de vista de la gravedad o de la sujeción o de la teoría de la rotación o traslación o cómo es que los planetas y cada uno de los planetas se sostienen o giran alrededor de la gravedad que emite el Sol o que emiten los planetas y los satélites que pueda tener cada uno de los planetas, sino que está hablando en un término que todos pudieran entender. Ahora, tampoco el lenguaje fenomenológico viola en absoluto la inerrancia, porque nosotros podemos entender que Josué pidió en oración que el sol se detuviera y el siguiente versículo afirma que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Dice que el sol se detuvo y la luna se paró. ¿Cómo sucedió esto? Esto fue un milagro de Dios, solamente Dios lo sabe, así ocurrió y no te da una descripción científica de cómo sucedió, si fue que la gravedad del Sol o la gravedad de la Tierra dejó de funcionar, no da ningún detalle técnico de cómo ocurrió o no ocurrió, pero lo que sí es cierto y sabemos y creemos que esto ocurrió. ¿Por qué? Porque, como dice Josué 10, al 12 dice, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Por eso que esta descripción geocéntrica de ningún modo viola la inerrancia y se trata de una afirmación totalmente veraz desde una perspectiva terrenal. Si bien el lenguaje permite que la verdad se transmita desde la óptica del escritor o de la persona que habla, ¿ya? La inerrancia deja margen para el uso de todo tipo de lenguaje, lo que incluye citas libres del Antiguo Testamento por parte de los escritores del Nuevo Testamento. Eso también se ve mucho, que pareciera que es un error, pero no es un error. Eso lo vamos a ver también más adelante cuando veamos las traducciones y veremos por qué hay algunos textos que se registran en el Nuevo Testamento, ¿ya? Que son textos que hacen alusión al Antiguo Testamento y si uno va al Antiguo Testamento no se leen de la misma forma. Pero eso lo vamos a ver más adelante porque sucede a través de las traducciones. Quizás no son las mismas palabras exactas, pero la idea que transmiten es la misma y eso también lo vamos a ver más adelante. Ahora, los manuscritos griegos más antiguos no tienen signo, y esto también es muy importante que nos entendamos, y esto lo vamos a ver en profundidad más adelante también, en próximas clases, porque los manuscritos griegos más antiguos no tienen signos de puntuación. Esto hace que a veces sea difícil identificar exactamente las citas de los autores, puesto que el Antiguo Testamento se redactó en hebreo. Todo el Antiguo Testamento se redactó en hebreo. Ahora, los autores bíblicos del Nuevo Testamento tuvieron que utilizar una traducción existente o traducir ellos mismos el texto. Y debemos entender que la Biblia, podemos decir, la Biblia que leyó Jesús o las traducciones que leyó Jesús y los discípulos era la Septuaginta. Y la Septuaginta estaba escrita
en griego. Fue una traducción del hebreo. Algunos dicen que eran partes de hebreo y otras partes de arameo, y fue traducida al griego. Ahora, traducir una palabra de un idioma a otro es un poco complejo, pero aún así Dios, en todo ese proceso que fue muy tedioso, fue muy complejo, Dios aún así estuvo con su poder, con su providencia, preservando el texto bíblico. También es importante que entendamos que, por otra parte, muchas veces se hace evidente que el autor no pretendía citar palabra por palabra, sino solo consignar una referencia lo suficientemente cercana del texto del Antiguo Testamento que estaba citando. Aunque si bien no era la frase no era exacta palabra por palabra, la idea que transmitía era exactamente la misma. Porque esta es una práctica común incluso en los escritos y predicación de nuestro tiempo. Las citas libres transmiten correctamente el sentido en el texto referenciado. Ninguna de estas prácticas viola la integridad del texto bíblico. Y si bien en estos casos es mejor referirse al uso del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento como alusiones en lugar de citas, puesto que evidentemente los escritores no pretendían repetirlas de forma literal, puesto que el lector conocía el Antiguo Testamento original o no tenía acceso a él. Las citas libres no lo confundían ni comprometían la integridad del texto. ¿Por qué? Porque la inerrancia de la Sagrada Escritura no requiere siempre una gramática perfecta, ni una redacción exacta, ni siquiera exhaustividad en los detalles. Por eso que una declaración puede ser poco convencional gramaticalmente y aún así ser comprensible y veraz. Muchas veces las decisiones sintácticas y léxicas son un mero reflejo del estilo y capacidades de los autores humanos. Y es por eso que también vemos que sus relatos son veraces, aunque no consignen todos los detalles históricos previamente establecidos. Si bien en los relatos paralelos de ambos testamentos, ya sea del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, y para mantener el enfoque de sus narraciones, muchas veces los autores humanos tomaron ciertas decisiones que los llevaron necesariamente a consignar determinados detalles del relato y a veces omitir otros. La verdad es que en la suma de todos los relatos, ninguno de estos factores niega el carácter factual de la palabra de Dios escrita. Si bien la Biblia es la inerrante y infalible palabra de Dios, nunca debemos olvidar que es fruto producido por el Espíritu Santo y es fruto de la inspiración divina, cuyos resultados son relatos autoritativos, son relatos veraces y lo que consignan es sana doctrina y es palabra de Dios y se aplica directamente a los autógrafos originales y de manera indirecta a los textos y traducciones de nuestro tiempo. Es por eso que no debemos de olvidar, no debemos de olvidar que Dios es el que preserva la palabra de Dios, que Dios es el que inspiró a los santos hombres de Dios, que Dios es el que ha estado constantemente a lo largo de los siglos y milenios, ha estado preservando la palabra de Dios. Fue Él el que la inspiró, fue Él el autor intelectual, fue Él el que la supervisó y fue Él el que hace que cada vez que la leamos, esta bendita, eterna y poderosa palabra de Dios, traiga vida a nuestros corazones, traiga fuego a nuestros corazones, traiga verdad, traiga gozo a nuestras vidas, que cambie nuestra vida, porque es la palabra de Dios que cambia nuestras vidas, porque es la palabra, vuelvo a repetirlo, de Dios. No es palabra de hombres, no es la palabra, no es fruto de la creación de mentes nobles, notables o brillantes, no es fruto de mentes geniales, sino es fruto de la palabra de Dios, es fruto del Dios mismo. Es por eso que es viva, es una palabra vida, es una palabra viva que nos da vida a cada uno de nosotros cuando la leemos, cuando escudriñamos, porque el Espíritu Santo habita en ella, porque el Espíritu Santo fue el autor intelectual que
guió, que ayudó y que estuvo constantemente al lado de los autógrafos, al lado de los agiógrafos, perdón, para escribir los autógrafos y escribir y reproducir fidedigtamente el texto bíblico, la redacción del texto bíblico, estuvo el Espíritu Santo y cumplió y logró a cabo todo lo que quiso, porque es Dios. ¿Y qué hace tan grande, tan perfecto y tan hermoso y maravilloso este libro tan grande? Es que es la palabra de Dios, de Dios. Es el Dios eterno, es el Dios todopoderoso, el que le da vida y en ellas podemos alcanzar la vida eterna. Como dijo Cristo, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas hay la vida eterna. Otro de los puntos que vamos a analizar el día de hoy es acerca de la infalibilidad de la Sagrada Escritura. Y esto es muy importante que también lo entendamos, que esta doctrina es vital. Si bien la palabra infalibilidad se parece a inerrancia y está completamente intrínsecamente juntos, no son lo mismo y debemos analizarla y entenderla, porque es muy importante. Estas son doctrinas básicas de la bibliología, lo que es la inerrancia de la palabra de Dios y lo que es la infalibilidad de las escrituras. Cuando hablamos de la infalibilidad de la Biblia, a diferencia de la inerrancia, se refiere a la capacidad de la Biblia para cumplir su propósito sin fallar, lo que significa que es confiable como guía para la salvación y la vida de fe de cada uno de los creyentes. Y esto no se refiere a la ausencia de errores en detalles científicos o históricos, sino a su capacidad para enseñar y para guiar correctamente en asuntos de fe y en asuntos de práctica. El término infalibilidad ha sido en general sinónimo de una idea evangélica de inerrancia, infalible, y significa incapaz de conducir a conclusiones erradas o de cometer errores en el cumplimiento del propósito divino. Si nosotros vamos y estudiamos alguna de las grandes declaraciones de fe, por ejemplo, artículo 11 de la Declaración de Chicago, habla sobre la inerrancia bíblica y expresa de este modo y dice así, citan de la siguiente forma y dice, afirmamos que la palabra de Dios siendo impartida por inspiración divina es absolutamente fidedigna, de modo que lejos de confundirnos es veraz y confiable en todas las cuestiones que trata. Y es verdad, es veraz, es fidedigna y no hay nada de mentira en ella, no se encuentra ninguna mentira en ella. Y si bien hay bendita palabra, su eterna palabra, incapaz de cometer errores, incapaz de mentir y es completamente veraz. Dios en ningún momento tapó el pecado de nadie. Dios en ningún momento tapó el pecado ni siquiera de David, ni siquiera de sus escogidos. Por eso que la palabra de Dios es veraz, aunque en ella esté registrado las palabras de hombres mentirosos, de el mismo Satanás, que es el padre de mentira. Debemos entender que es veraz, es completa, es perfecta. En ella hay absoluta inerrancia, no hay un ápice de error y es completamente fidedigna, es completamente confiable y es completamente veraz, porque como decía anteriormente, no es palabras de hombres comunes y corrientes, sino es palabra escrita por hombres, pero inspirados. Esos hombres fueron inspirados por Dios y eso la convierte en palabra de Dios, en palabra de Dios, la cual es vida, la cual es completamente eficaz para instruir, para redarguir, para guiar al hombre a que conozca a Dios, para que guiar al hombre a que pueda conocer a nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ver y a través de ella podamos ver y vivir el Evangelio y podamos llegar a encontrar salvación. Porque como dice la Biblia, la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír, pero no por el oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no fuera fidedigna, si la palabra de Dios no fuera infalible, si la palabra de Dios fuera llena de errancia, estuviera llena de errores, sería imposible que
la salvación o la fe en Cristo, pudiéramos llegar a alcanzar salvación, porque la salvación la encontramos y la logramos alcanzar mediante el sacrificio de Cristo. No sabríamos el sacrificio perfecto y eterno de Cristo, no sabríamos del Evangelio, no podríamos oír el Evangelio. Y lo que escucharíamos del Evangelio no tendríamos la certeza de saber si realmente es verdad o es una mentira más de una propaganda política. Es por eso que en la Biblia encontramos la poderosa y eterna y perfecta palabra de Dios, porque es perfecta, porque es de Dios, porque Dios en todo momento a través de su providencia, Él la inspiró, Él la preservó, Él ha estado en todo momento supervisándola a través de su Espíritu Santo, el cual ha supervisado la creación de la palabra bendita y eterna, la cual es la palabra de nuestro Señor, esa palabra que da vida, esa palabra que estremece nuestro ser. Hermano y hermana, ha sido un placer poder estar en esta clase analizando este tema tan maravilloso, el cual es muy importante que entendamos acerca de la inerrancia de la palabra de Dios y de la inerrancia de los autógrafos. Hemos aprendido lo que son los autógrafos y hemos aprendido también acerca de la infalibilidad de Dios, que Dios nos muestra su infalibilidad en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son veraces, las Sagradas Escrituras son fidedignas, las Sagradas Escrituras son palabra de Dios, porque en ellas no hay ningún error y no pueden errar, no pueden cometer errores, porque son perfectas, porque el que las inspiró, porque el autor intelectual es perfecto, es el Espíritu Santo de Dios. Hermanos y hermanas, los dejo invitados para la próxima clase, en la cual estaremos estudiando otra de las doctrinas básicas, pero fundamentales con respecto al tema de la bibliología, lo cual es la preservación de las Sagradas Escrituras. Los dejo cordialmente invitados para la próxima clase, la cual estaremos desarrollando este interesante y apasionante tema. Hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén y amén. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vencer toda rebelión.